Hola, soy Nina Ainal, artista, curadora y arte terapeuta argentina. Cofundé y curo Núcleo, una residencia creativa en Córdoba. Y yo soy Sandra Miranda Patín, artista y curadora colombiana. Curo un espacio para residencias artísticas en Florencia, Italia, llamado Chiasso Perduto. En este podcast hablaremos sobre las nuevas prácticas curatoriales y la relación artista-curador. La producción es de Hijas del Arte Federal, donde soy gestora de Córdoba y surge de su tercer stream Nuevas Curadurías, del cual fui parte como oradora. Este proyecto es una respuesta a la falta de información actualizada sobre la práctica curatorial y al cual he invitado a Sandra a sumarse. Bienvenidos al cuarto y último episodio de la primera temporada de Nuevas Curadurías. En esta ocasión hablaremos sobre las residencias artísticas, su definición y su importancia en la práctica artística y como estimulante y elemento desencadenante para una investigación. Exactamente. Consideramos a las residencias como grandes espacios de formación y de suma importancia para el trayecto de un artista o creativo en general, así como Sandra mencionó, estimulante y un elemento desencadenante para una investigación. Me parece súper lindo esa forma de describir la residencia, ¿no? Como un espacio donde también compartir y reescribir ciertas definiciones, tanto del tipo de artista que tengo que ser para poder aplicar la figura del curador, la obra como algo cerrado y finalizado, abriendo justamente la posibilidad de las producciones de proceso. Con esto me interesa remarcar que las residencias son espacios fundamentales, desde nuestra opinión, en el ecosistema del arte contemporáneo. Son espacios que promueven el desarrollo del arte desde un abordaje colaborativo y en diálogo con otras personas, habitando un nuevo lugar. Y es muy lindo este vínculo que tenemos con Sandra, siendo las dos artistas, las dos curadoras y a su vez las dos fundadoras de espacios de residencia. Eso hace que cada parte de nuestro relato sea un relato vivo en la experiencia. Y las residencias buscan ser esos espacios de intercambio y de retroalimentación constante. El punto de estar con nuevas personas y en un lugar ajeno potencia la creatividad, dando espacio a nuevas preguntas en el proceso creativo. De esto y de mucho más, justamente, se mencionó cuando hicimos el cuarto stream federal organizado por la plataforma de Hijas del Arte Federal y se dialogó justamente de todas estas cosas, ¿no? De los diversos tipos de residencias, de las aplicaciones y de todo lo que en este tiempo es importante pensar dentro de todas estas instancias que corresponden al ecosistema del arte contemporáneo. Consideramos que estamos en un momento en el que es fundamental poder presentar estos temas y ofrecer espacios para que esto sea posible, espacios para realizarlo, espacios para transitar esto. Es por eso que también nos gustaría presentar con Sandra nuestras dos residencias como justamente posibles espacios a transitar. Y pues, por supuesto, antes de presentarles con detalle Núcleo y Chiasso Perduto, que son nuestras residencias y que vamos a usar como ejemplo para poder explicar la importancia de las residencias como espacios de evolución y formación, es importante subrayar un par de cosas. Entonces, veamos, una residencia, si se entiende como espacio de formación, es algo que sirve en cualquier momento de la carrera de un artista. Puede ser un artista emergente, un artista reconocido y con una carrera afianzada. Esto porque una residencia no ofrece una formación académica, es un espacio fuera de nuestra cotidianidad, donde ponemos en discusión nosotros mismos y nuestra práctica, donde podemos encontrar un foco absoluto, cuestionarnos, hacernos preguntas nuevas. Con respecto a este punto, quisimos invitar y preguntarle a Gonzalo Córdoba Vergara, director de la residencia Casa Belgrado en Buenos Aires, lo que le parecía y esto es lo que él nos compartió. Respecto a la importancia que para mí tienen las residencias, esto tiene que ver con la deslocalización, con esa posibilidad de darse el artista o el investigador de salir de su lugar, de lo que ve cotidianamente, de donde trabaja cotidianamente, e ir a un lugar, a otro lugar diferente
a trabajar, a ver cómo se siente, qué le pasa, qué ocurre, qué ve, qué estímulos nuevos encuentra. Eso me parece como lo más interesante. Otra cosa importante es mencionar que cada residencia, por supuesto, es diferente por muchos factores y eso es muy interesante. Hay inclusive residencias, que no es nuestro caso, donde no hay necesariamente un acompañamiento curatorial o interlocutores activos, solo, por ejemplo, el uso del espacio y los recursos del mismo. Entonces, la residencia artística es un formato que quizás como único punto en común entre todas es el hecho de crear en un espacio diferente al propio, salir de la propia zona de confort, concentrarse en un determinado tiempo y vivir un proceso intensivo de investigación y dejar que el contexto, ya sea el espacio, la ciudad donde se encuentra o el entorno cultural, permeen con nuevas inquietudes la propia obra. Gonzalo, de hecho, nos comparte su visión al respecto de esto, contándonos un poco de Casa Belgrado. En nuestra residencia puntualmente nosotros trabajamos en el campo artístico, en ese sentido intentamos como ampliarlo, pero dentro de ese campo, o sea, trabajamos cruces de lenguaje donde las artes visuales, las artes escénicas y sonoras siempre están dando vueltas, están presentes e intentamos como fortalecer y fomentar ese cruce. Nosotros a veces cuando el artista lo requiere o la investigación artística lo requiere, sí intentamos vincular a los artistas, a los investigadores, tal vez con otros profesionales que puedan aportar en la investigación. Se me ocurren ahora residencias donde tal vez un artista que trabajaba temas de inmigración, nosotros lo vinculábamos con cientistas sociales, historiadores, como también para que pudieran dar un contexto local sobre la temática que si bien es global también tiene sus propias características locales. Pero en ese sentido es que nosotros a veces la ampliamos a otras disciplinas tal vez, pero dentro, no sé si sería llamarlas que en el ámbito de lo creativo, como que en ese sentido como nosotros desde lo artístico creativo intentamos sí vincularlos con artistas afines a su investigación o que le puedan servir puntualmente para lo que quieran desarrollar mientras están en residencia. Hijas del Arte Agency es una agencia de comunicación y marketing para artistas, galerías e instituciones. Podemos ayudarte en tu portfolio, tus redes sociales, presentarte a convocatorias y crear una estrategia para generar más ventas. Completa el form en el link en la descripción de este episodio. Somos tus aliadas. Por mi parte, junto a Federico Boretti, cofundé y curo Núcleo, nuestra residencia creativa en el Valle de Calamuchita, Córdoba, Argentina. Fede es diseñador industrial y músico, y yo artista visual, curadora y arte terapeuta. Ambos aportamos una contención curatoria al proceso de los participantes, tanto en lo que respecta a la selección como en la experiencia en sí. Y es de suma importancia el factor interdisciplinario, que ya de por sí lo tenemos entre nosotros dos, que posibilita una mirada expansiva en el acompañamiento del proceso y justamente respuestas técnicas a las necesidades de cada proyecto y persona. Comenzamos con este proyecto en el año 2022 y abre sus puertas en la primera edición en febrero del 2024. Es un proyecto que está naciendo, que está gestándose en el Valle. Surge justamente del interés de fundar un espacio para expandir la creatividad. Como consecuencia de haber transitado la experiencia de residencias artísticas y que concretamente en mi experiencia fueron momentos realmente muy importantes, muy significativos en mi producción concreta de obra, y esta necesidad de también ofrecer el espacio, ¿no? De recibir, fue lo que junto con Fede nos impulsó a querer crear este espacio en la región como una instancia más formativa. Gracias a esto decidimos empezar esto y darle esta modalidad de intentar expandir a la categoría de creativo, ya que justamente el perfil de interés
es la persona creativa. Y con esto quiero decir, sin importar específicamente su práctica, ¿no? Sin importar específicamente a qué hace, qué pertenece, a qué disciplina pertenece, y más bien entender a esa diversidad, ¿no? A esa posibilidad de recibir simultáneamente artistas, diseñadores, arquitectos, escritores, científicos, investigadores, ¿no? Es como algo que empezar a abrir la categoría de artista, ya que en muchas ocasiones, muchas residencias están muy enfocadas a lo que es el ser artista y que eso en muchos casos puede generar hasta un cierto como, bueno, si yo soy arquitecto, ¿puedo meterme en una residencia? ¿Puedo aplicar a una residencia? Si soy diseñador, si soy científico, hasta inclusive si soy un emprendedor. Y eso es justamente lo que nos interesa, ¿no es cierto? Es como ampliar ese campo y que justamente cada quien venga con su proyecto y ese proyecto va a ser potenciado, expandido en el diálogo con otras personas haciendo otras cosas. Y consideramos que la interacción justamente entre mentes creativas me parece considerado más amplio, ¿no? Entre mentes creativas favorece a la generación de nuevos conceptos personales. Nuestra residencia cuenta a su vez con diversas modalidades. En primer lugar, este modo núcleo, que es lo que estaba comentando desde un comienzo, que cuenta concretamente con una convocatoria abierta al público, creativo en general, para la selección de un total de 4 participantes por edición y con un ritmo de 4 núcleos por año. A su vez, cada persona viene con una propuesta individual y que eso va a ser realizado en un mismo espacio junto con las otras 3 personas y nosotros 2 como los organizadores. Entonces, no hay justamente una restricción del área creativa de trabajo y las 4 personas desarrollarán sus ideas o proyectos a lo largo de 3 días de residencia. Es decir, nuestra particularidad es que es una residencia intensiva e inmersiva. Es una residencia corta. Eso es algo que también es interesante porque por lo general las residencias son un poco más largas. La intencionalidad de esta residencia es expandir eso creativo a través de lo interdisciplinario de cada propuesta. La experiencia concluye con un resumen del proceso realizado, sin necesariamente alcanzar un resultado acabado, sino más bien la puesta en escena de eso que sucedió en esos 3 días, ¿no? En eso transitado, en diálogo con posibles nuevas herramientas. Por otro lado, estamos en el desarrollo de lo que consiste el modo núcleo de formación, que consiste justamente en invitar a un profesional para que aporte a la experiencia un conocimiento específico y que esa información se transforme también en el posible cuerpo de obra de lo que los participantes van a desarrollar, ¿no? Donde ocurra ahí un cruce entre mi producción más este conocimiento nuevo. Y por último, la posibilidad de modo nuclear, que consiste en lo mismo que sucedería en el núcleo, solo que es privado, es decir, para un grupo concreto de personas con una obra concreta que quiera ser desarrollada en el contexto núcleo. Por lo tanto, este espacio en general que ofrecemos en el Valle de Calamuchita, Córdoba, concretamente en la localidad de Atospampa, posibilita un encuentro para expandir esos proyectos, replantearnos preguntas y hasta inclusive ampliar horizontes. El contexto del Valle de Calamuchita en sí contiene muchísimo movimiento artístico-cultural que impulsa este tipo de experiencias. Y Atospampa propone un lugar totalmente inmerso en la naturaleza que justamente da lugar a encontrarse con uno mismo en un paisaje poco habitual, en un paisaje aislado, y es el extrañamiento de lo cotidiano lo que permite cambiar el punto de vista para enfocarse en el proceso de trabajo a realizar en núcleo. Y como hemos mencionado anteriormente, cada residencia es diferente. Ahora yo les voy a contar sobre Chiasso Perduto, que tiene muchas diferencias y también cosas en común con Núcleo. Yo fundé y curo junto con mi socia Francesca Morozzi la residencia que se llama Chiasso Perduto en Florencia, Italia. Existe desde hace 6 años y hemos tenido la participación de artistas muy variados de todos los continentes y con orientaciones artísticas también muy diferentes. Chiasso Perduto hace parte del Palazzo Machiavelli y solía ser el sótano y cocinas del mismo.
En concreto, Niccolò Machiavelli vivió allí unos años y su familia fue propietaria por al menos 3 siglos de ese lugar. En el proceso de restauración del espacio, que tiene aproximadamente 600 años, quisimos conservar toda su identidad arquitectónica, justamente porque nos permitía ser la antítesis del cubo blanco. Y habría entonces la posibilidad de retarse a establecer una conversación con la historia y con la arquitectura del lugar. El espacio en sí tiene algunas particularidades interesantes, por ejemplo, la chimenea donde posiblemente se hacía el pan, un horno para ahumar las carnes, un pozo de agua, en fin, muchos elementos que pueden desencadenar nuevas historias. No hay muros planos ni alguna simetría, todo tiende a ser muy curvo, como una caverna, tiene algo de orgánico, digamos. El objetivo es abrir un diálogo con los artistas residentes que resulte en una intervención in situ. Entonces, en este espacio llegar a una articulación estética bastante conclusiva es importante. Nuestra filosofía es crear una interacción con el territorio, indagar sobre la postura de un artista frente a su contexto, a un contexto específico, ya sea desde el espacio mismo, que por supuesto, como les estoy contando, por su arquitectura e historia, se presenta con una identidad muy marcada, o un diálogo cultural con el barrio, con la ciudad, con el idioma, generando nuevos códigos que permitan a los artistas expandir su investigación artística, romper quizás fronteras en términos de constructos culturales, de técnicas, de planteamientos filosóficos y por último, reposicionándose delante de un cuestionamiento de la propia conceptualización de la obra. Como decía antes, cada residencia es diferente. En este caso, esta residencia es individual y se diseña cada vez específicamente para el artista. Todo depende de qué tipo de preguntas se está haciendo y de cuál es su articulación estética. Como el foco es esa intervención in situ, nosotros, por ejemplo, no pedimos que se envíe una propuesta, ni trabajamos detrás de una temática. Nos gusta la idea de que el proceso sea una respuesta al espacio y a los estímulos que nosotras creamos. Importante invitar al artista a utilizar los recursos presentes en el espacio, justamente con esa idea de soltar por un momento la comodidad de lo que normalmente tenemos en nuestro taller, en nuestra vida cotidiana, en nuestra ciudad. En Chiasso Perduto hacemos una exposición final, aunque no es nuestro objetivo y eso es muy importante recalcarlo. No somos una galería, pero a esta exposición hace parte de ese reto formativo de tratar de concluir un primer principio de la investigación y de la experiencia de modo que pueda ser compartido con el público. Esa interacción también es importante, ¿no? La de interactuar con el público para poderse llevar nuevas preguntas. Las residencias duran 2 o 3 semanas, más los días de exposición abierta al público, que son 3, suficientes también para generar un poco de network para el artista y otro tipo de interacciones. Es interesante también la respuesta del público. Como se pueden imaginar y muchos saben, Florencia tiene un peso histórico enorme y a menudo la ciudad viene percibida solo desde esa historia del Renacimiento. Entonces, una propuesta como la de Chiasso Perduto revive la comunidad local, la oferta cultural y permite a los artistas residentes ser parte de un estrato de la ciudad que un turista no puede remotamente tocar. Esta residencia está en la ciudad donde, si queremos, nacen las que se podrían considerar las primeras residencias artísticas de la historia, que se remontan a los palacios renacentistas de los Medici, cuando un artista venía invitado a vivir y trabajar en un proyecto in situ. Entonces hay un vínculo interesante entre la historia y el presente. Un ciclo que igual cumplen muchísimos artistas contemporáneos que necesitan venir acá, a Florencia, para confrontarse con ese grandioso pasado. Acá, por ejemplo, vivieron y estudiaron muchísimos artistas como Bill Viola o Tarkovsky, entre otros. Luego, las residencias después nacen como parte de los espacios académicos, de ahí luego surge la descentralización, el utilizo de espacios no convencionales, nacen también las colonias rurales para llegar de nuevo a los centros urbanos contemporáneos, a los entornos digitales. Sin embargo, con todas sus diferencias, las residencias siguen siendo espacios cruciales para la experimentación y el desarrollo creativo.
En mi experiencia como curadora, que ha pasado por muchos estados, desde colaboraciones con bienales hasta espacios museales, galerías de cubo blanco, espacios alternativos, con grandes diferencias de percepción, dado que, por ejemplo, he trabajado mucho en China, donde los espacios son diferentes, las concepciones curatoriales también. Y bueno, todo mi pasaje de experiencias en residencias, tanto como artista y como curadora, me ha llevado a comprender que la evolución de un artista en cualquier momento que esté de su carrera se basa fundamentalmente en esa posibilidad de hacerse nuevas preguntas y de tener interlocutores. La práctica propia en el taller puede terminar reciclando su mismo aire, salir, confrontarse, tener otros estímulos, sea que estos vengan de personas, espacios, culturas, son importantes. Y ahí es donde la residencia se convierte en un formato fundamental para sostener esa evolución artística. Gracias, Sandra, por presentarnos tu residencia. Y un poco en relación a lo que antes había presentado con Núcleo, ¿no? Es decir, dos espacios, uno urbano, uno en el medio de un paisaje sumamente rural, en donde justamente se generan diferencias, ¿no? También a su vez en los tiempos, en si es individual, en si hay 4 personas, a su vez también como mencionaba Gonzalo, ¿no? Es decir, hay una gran variedad de residencias y de enfoques y de búsquedas a ser concretamente desarrolladas y pensadas en los respectivos espacios. A su vez, qué interesante, Sandra, cuando mencionás toda esa parte más histórica, ¿no? De los palacios renacentistas de los Medici, cuando un artista venía y a vivir en un lugar y trabajar en un proyecto, ¿no? Es como, bueno, evidentemente hay ahí una historia interesante a reflexionar en lo que consiste esto de básicamente salgo de mi lugar, salgo de mi taller y me voy a explorar qué sucede en otro espacio. Después de haber presentado nuestros justamente espacios de residencia, es de gran interés resaltar lo importante que primero fue y sigue siendo para nosotras hacer estas residencias, fundar estos espacios, creer y potenciar siempre estos lugares formativos. Son espacios de importancia para la reflexión, no solo de un proyecto, sino también un espacio para redefinir ciertas estructuras en torno al artista, al curador y la obra, por supuesto. Con esto, a su vez, es interesante cómo unimos la información de estos 4 episodios, volviendo al episodio 1, en donde mencionábamos el cubo blanco, en donde mencionábamos cómo empezar a redefinir ciertas estructuras de pensamiento de lo que es la práctica curatorial y cómo llegamos a hoy, en este episodio, a presentar un lugar que a su vez posibilita esta redefinición de ciertas estructuras en torno al artista, al curador y a la obra, como mencionaba. Es decir, es un espacio de redefinición constante, un espacio en el que se juegan otros roles, un espacio en el que de alguna forma se salen de ciertas estructuras de confort y el artista se ve ubicado en un lugar complejo en el sentido de desconocido. El curador a su vez también, y la obra por supuesto va a cambiar y va a generar una nueva instancia, una nueva etapa. Ya que, insisto, no estar en el lugar no habitual. Y si encima a eso le sumamos estar con personas ajenas, tanto otros residentes como a su vez que lo que mencionaba Sandra en su espacio es una propuesta individual, pero sin embargo está Sandra junto a su socia expandiendo esa creatividad también. A lo que voy es, el artista no está solo, está inmerso en un contexto ajeno con nuevas personas. Y esto además, junto a un acompañamiento curatorial, entendiendo el acompañamiento curatorial como ese proceso previo, posibilita una mirada distante que colabora y potencia esa producción y artista. Con respecto a esto, y para concluir nuestro planteamiento sobre lo que significa curar y cómo se aplica a una residencia, le preguntamos justamente a Gonzalo de Casa Belgrado si la curaduría es parte fundamental de una residencia artística. Con respecto a la curaduría, mi opinión es que no es fundamental en un espacio de residencia,
Sí, lo pienso en instituciones más como un museo o incluso una galería. Creería que no, en un espacio de residencia no es fundamental, ya que hay muchos artistas que ya llegan con sus ideas y con su investigación bastante claras y avanzadas, y ya en un lugar donde el artista a veces busca en residencia algún recurso puntual. Estoy pensando en ejemplos de residentes que tuvimos nosotros que, no sé, me recuerdo una que necesitaba puntualmente agregarle como una capa sonora a su trabajo, que era más performático. Entonces, en ese sentido, lo que buscaba la residencia era como acompañamiento en el campo de lo sonoro. Entiendo que hay artistas que sí lo necesitan más y que sí lo precisan en una residencia. Entonces eso también tiene que ver con reconocer las necesidades como artistas, que es lo que uno necesita y quiere. No lo encuentro como algo fundamental en una residencia la curaduría, aunque sí creo que es importante y está bueno que los espacios de residencia sí propongan intercambios a veces con curadores, o sea que estos espacios en residencia puedan ofrecer una mirada curatorial o de distintos curadores a los residentes. Me parece que eso siempre suma y nutre. Si nos han seguido en los episodios anteriores, sabrán que el objetivo principal de nuestro podcast es ofrecer una nueva posibilidad de definir el rol del curador. Entonces, esa definición que pertenece a las galerías o instituciones de la práctica curatorial difícilmente es la que se aplica luego a una residencia. Es otra cosa lo que sucede en una residencia. Justamente nuestra propuesta de curar desde la producción artística hasta el espacio es lo que hace que una residencia pueda beneficiarse inmensamente de la práctica curatorial. Gracias a Gonzalo Córdoba de Casa Belgrado por su aporte. Esperamos que hayan disfrutado este episodio y gracias por acompañarnos en esta primera temporada de Nuevas Curadurías. Gracias por acompañarnos. Agradecemos a Hijas del Arte, plataforma argentina de difusión y asesorías de arte contemporáneo con perspectiva federal, por haber apoyado esta propuesta y por todo el trabajo de producción y promoción de este podcast Nuevas Curadurías. También agradecemos a la Fundación Williams, que promueve el desarrollo de la cultura y la ciencia en Argentina, por su financiamiento. Y por último, gracias a quienes nos han donado un cafecito y nuevamente a nuestros queridos oyentes. No olviden suscribirse a nuestro canal, es de suma importancia para que los algoritmos nos ayuden a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo episodio.